Magia ceremonial y brujería. La magia ceremonial es el arte antiguo de invocar y controlar a los espíritus mediante la aplicación científica de determinadas fórmulas. Un mago, envuelto en vestiduras sagradas y con una varita que lleve inscritas figuras jeroglíficas, podía, por el poder que le conferían determinadas palabras y símbolos, controlar a los habitantes invisibles de los elementos y del mundo astral. Si bien la magia ceremonial compleja de la antigüedad no era necesariamente mala, de su perversión surgieron varias escuelas falsas de brujería o magia negra. Egipto, un gran centro del saber y cuna de numerosas artes y ciencias, proporcionó un entorno ideal para la experimentación trascendental. Allí, los magos negros de la Atlántida siguieron ejerciendo sus poderes sobrehumanos hasta socavar y corromper por completo la moralidad de los misterios primitivos. Mediante el establecimiento de una casta sacerdotal, usurparon el puesto que antes ocupaban los iniciados y tomaron las riendas del gobierno espiritual. De este modo, la magia negra dictaba la religión estatal y paralizaba las actividades intelectuales y espirituales del individuo, al exigir su conformidad total y decidida con el dogma formulado por la clase sacerdotal. El faraón se convirtió en un títere en las manos del Concilio Escarlata, un comité de archihechiceros que los sacerdotes habían puesto en el poder. Aquellos hechiceros emprendieron entonces la destrucción sistemática de todas las claves de la sabiduría antigua, para que nadie pudiera tener acceso al conocimiento necesario para llegar a ser maestro sin haberse convertido antes en miembro de su orden. Mutilaron los rituales de los misterios mientras presumían de preservarlos, de modo que, aunque el neófito pasara de un grado a otro, no pudiera obtener el conocimiento que le correspondía. Se introdujo la idolatría al alentarse el culto a las imágenes que al principio los sabios habían erigido solo como símbolos para el estudio y la meditación. Se dieron falsas interpretaciones a los emblemas y las figuras de los misterios, y se crearon teologías complicadas para confundir la mente de sus devotos. Las masas, privadas de su derecho inalienable al saber y sumidas en la ignorancia, acabaron por convertirse en esclavos abyectos de los impositores espirituales. Se impuso en todo el mundo la superstición y los magos negros dominaban por completo los asuntos nacionales, como consecuencia de lo cual la humanidad sigue padeciendo las sofisterías de la clase sacerdotal de la Atlántida y Egipto. Plenamente convencidos de que sus escrituras lo aprobaban, muchos cabalistas medievales dedicaron su vida a la práctica de la magia ceremonial. El trascendentalismo de los cabalistas se basa en la fórmula antigua y mágica del rey Salomón, a quienes los judíos consideraban desde hace mucho el príncipe de los magos ceremoniales. Entre los cabalistas de la Edad Media había gran cantidad de magos negros que se alejaron de los conceptos nobles del Sefer Yetzirah para enredarse en el demonismo y la brujería. Pretendían reemplazar con espejos mágicos, puñales consagrados y círculos desplegados en torno a postes de clavos de ataúdes, la vida virtuosa que, sin la asistencia de complejos rituales ni de criaturas inframundanas, conduce al hombre indefectiblemente a un estado de auténtica completitud individual. Quienes pretendían controlar a los espíritus elementales mediante la magia ceremonial esperaban obtener de los mundos invisibles conocimientos pocos comunes o poderes sobrenaturales. El diablillo rojo de Napoleón Bonaparte y las cabezas oraculares de infausta memoria de los Medici son ejemplos de las desastrosas consecuencias que acarrea permitir que los seres elementales dicten el curso del proceder humano. Aunque parezca que el demonio erudito y divino de Sócrates ha sido una excepción, en realidad esto demuestra que la condición intelectual y moral del mago tiene mucho que ver con el tipo de elemental que es capaz de invocar. Sin embargo, hasta el demonio de Sócrates lo abandonó cuando se dictó su sentencia de muerte.
El trascendentalismo y todas las formas de magia fenomenalista no son más que callejones sin salida, productos de la hechicería de los atlantes, y quienes abandonan el camino recto de la filosofía para deambular por allí casi siempre han sido víctimas de su imprudencia. Cuando el hombre es incapaz de controlar sus propios apetitos, tampoco es capaz de gobernar a unos espíritus elementales fogosos y apasionados. Más de un mago ha perdido la vida por haberse internado por un camino en el cual las criaturas submundanas podían intervenir activamente en sus asuntos. ¿Qué esperaba conseguir Eliphas Levi cuando invocaba el espíritu de Apolonio de Tiana? ¿Acaso satisfacer la curiosidad constituye motivo suficiente para justificar la dedicación de toda una vida a una empresa peligrosa e inútil? Si Apolonio, cuando estaba vivo, se negaba a divulgar sus secretos a los profanos, ¿existe alguna probabilidad de que, después de muerto, los revele a los curiosos? El propio Levi no se atrevía a afirmar que el espectro que se le apareció fuese en realidad el gran filósofo, porque era muy consciente de la propensión de los elementales a hacerse pasar por los muertos. La mayoría de las modernas apariciones espiritistas no son más que criaturas elementales que se hacen pasar por cuerpos compuestos por la sustancia del pensamiento suministrada precisamente por las personas que desean contemplar aquellos espectros de seres incorpóreos. La teoría y la práctica de la magia negra. A partir de un breve análisis de sus premisas básicas, podemos aclarar un poco la complejidad de la teoría y la práctica de la magia ceremonial. Primera, el universo visible tiene una contrapartida invisible, cuyos planos superiores están poblados por espíritus buenos y hermosos, mientras que los planos inferiores, oscuros y ominosos, son la morada de los malos espíritus y los demonios dirigidos por el ángel caído y sus 10 príncipes. Segunda, mediante los procesos secretos de la magia ceremonial, es posible ponerse en contacto con estas criaturas invisibles y obtener su ayuda para algunas tareas humanas. Los espíritus buenos prestan ayuda de buen grado para cualquier empresa respetable. En cambio, los espíritus del mal solo sirven a aquellos que viven para corromper y destruir. Tercera, es posible establecer pactos con los espíritus, en virtud de los cuales el mago se convierte, por un tiempo determinado, en amo de un ser elemental. Cuarta, la magia negra se celebra con la colaboración de un espíritu demoníaco que sirve al hechicero durante toda su vida terrenal, con la condición de que, después de su muerte, el mago se convierta en siervo de su propio demonio. Por este motivo, el mago negro hará lo imposible por prolongar su existencia física, puesto que no le espera nada más allá de la tumba. La forma más peligrosa de magia negra es la perversión científica del poder oculto para satisfacer un deseo personal. Su forma menos compleja y más universal es el egoísmo humano, porque el egoísmo es la causa fundamental de todo el mal terrenal. Un hombre es capaz de entregar su alma eterna a cambio del poder temporal, y a lo largo de los siglos ha evolucionado un proceso misterioso que en realidad le permite hacer este intercambio. En sus diversas ramas, el arte negro incluye casi todas las formas de la magia ceremonial, la nigromancia, la brujería, la hechicería y el vampirismo. Dentro de la misma categoría general se incluyen también el mesmerismo y el hipnotismo, salvo cuando se utilizan exclusivamente con fines médicos, aunque incluso entonces existe un elemento de riesgo para todas las partes implicadas. Aunque pareciera que el demonismo medieval ha desaparecido, existen pruebas en abundancia de que muchas formas del pensamiento moderno, sobre todo en las llamadas psicología de la prosperidad, metafísica del fortalecimiento de la fuerza de voluntad y tácticas de metafísica, venta agresiva. La magia negra no ha hecho más que experimentar una metamorfosis y por más que su nombre haya cambiado, su naturaleza sigue siendo la misma. Un mago medieval muy famoso fue el doctor Johannes Faustus, más conocido como el Doctor Fausto, que mediante el estudio de obras mágicas logró someter a su servicio a un elemental que le sirvió durante muchos años, de diversas formas. Se cuentan extrañas leyendas acerca de los poderes mágicos del Doctor Fausto, en una ocasión en la que, aparentemente, el filósofo estaba juguetón. Arrojó su manto sobre un montón de huevos que había en la cesta de una vendedora en el mercado, y de inmediato salieron de ellos los polluelos.
En otra ocasión, después de haber caído por la borda de una barca, fue rescatado y devuelto a la embarcación con la ropa todavía seca. Sin embargo, como casi todos los demás magos, el doctor Fausto acabó finalmente en desastre. Lo hallaron una mañana con un cuchillo clavado en la espalda, y la opinión extendida fue que su espíritu familiar lo había asesinado. Si bien en general se considera que el doctor Fausto de Goethe no es más que un personaje ficticio, en realidad aquel viejo mago vivió durante el siglo XVI. El doctor Fausto escribió un libro en el cual describiese sus experiencias con los espíritus, del cual copiamos a continuación un trozo. No se debe confundir el doctor Fausto con el impresor Johann Fust. Extracto del libro del doctor Fausto, Wittenberg, 1524. Esta es una traducción condensada del original alemán de un libro que se ordenó destruir. Desde mi juventud he seguido las artes y las ciencias, y he sido un lector de libros infatigable. Entre los que cayeron en mis manos figuró un volumen que contenía todo tipo de invocaciones y fórmulas mágicas. Hallé en la información sobre la manera de obligar a un espíritu, ya sea de fuego, agua, tierra o aire, a cumplir la voluntad de un mago que sea capaz de controlarlo. Descubrí también que, como algunos espíritus son más poderosos que otros, cada uno se adapta para hacer algo diferente, y cada uno es capaz de producir determinados efectos sobrenaturales. Después de leer aquel libro extraordinario, hice varios experimentos, porque deseaba poner a prueba la veracidad de sus afirmaciones. Al principio, tenía escasa fe en que se produjera lo prometido, pero con la primera invocación que probé, se manifestó ante mí un espíritu poderoso que quiso saber por lo que había invocado. Su advenimiento me dejó tan atónito que casi no supe qué decir, aunque al final le pedí que me ayudara en mis investigaciones mágicas. Respondió que lo haría si se cumplían determinadas condiciones. Las condiciones eran que hiciera un pacto con él. Yo no deseaba hacerlo, pero como en mi ignorancia no me había protegido con un círculo, sino que estaba a merced del espíritu, no me atreví a rechazar su petición y me resigné a lo inevitable, pensando que lo más prudente era dejarme llevar por la corriente. Entonces le dije que, si se mostraba servicial conmigo, según mis deseos y necesidades, durante cierto tiempo, me pondría a su disposición. Una vez acordado el pacto, aquel espíritu poderoso, cuyo nombre era Astaroth, me presentó a otro espíritu, llamado Marbuel, que fue puesto a mi servicio. Interrogué a Marbuel para ver si era adecuado para mis necesidades. Le pregunté si era rápido y me respondió, tan rápido como el viento. Su respuesta no me satisfizo, de modo que le repliqué, no puedes ser mi siervo, vuelve por donde has venido. No tardó en manifestarse otro espíritu, cuyo nombre era Aniguel. Le formulé la misma pregunta y me respondió que era rápido como las aves en el aire, de modo que le dije, tú también eres demasiado lento para mí, vuelve por donde has venido. En el mismo instante se manifestó otro espíritu de nombre Asiel. Por tercera vez formulé mi pregunta y él respondió, soy tan rápido como el pensamiento humano. Me servirás, le dije, y aquel espíritu me fue fiel durante mucho tiempo, aunque no se puede contar cómo me sirvió en un documento de este tamaño, y aquí me limitaré a indicar la manera de invocar a los espíritus y de preparar los círculos de protección. Hay muchos tipos de espíritus que se dejan invocar por el hombre y se convierten en siervos suyos. De estos mencionaré algunos. Asiel, el más poderoso de los que sirven al hombre, se manifiesta con una forma humana agradable, de unos 90 centímetros de altura. Hay que invocarlo 3 veces para que aparezca en el círculo que se ha preparado para él. Proporciona riquezas y trae cosas al instante, desde grandes distancias, según la voluntad del mago. Es tan rápido como el pensamiento humano. Aniguel, servicial y sumamente útil, se presenta con la forma de un niño de 10 años. Hay que invocarlo 3 veces. Está capacitado especialmente para descubrir tesoros y minerales ocultos en el suelo que proporcionará al mago. Marbuel, verdadero señor de las montañas y tan rápido como un pájaro volando. Es un espíritu hostil y problemático, difícil de controlar.
Hay que invocarlo 4 veces. Aparece en la persona de Marte, un guerrero, con una armadura pesada. Presentará al mago aquellas cosas que crecen por encima y por debajo de la tierra. Es en particular el señor de la raíz de primavera. La raíz de primavera es una planta misteriosa, probablemente de color rojizo, que, según los magos medievales, tenía la propiedad de hacer salir o abrir todo lo que tocase. Si lo ponían contra una puerta cerrada con llave, la puerta se abría. Los herméticos creían que el pájaro carpintero de cabeza roja estaba dotado especialmente de la facultad de descubrir la raíz de primavera, de modo que lo seguían hasta el nido y obturaban el agujero del árbol donde estaban sus crías. Entonces el pájaro carpintero partía enseguida a buscar la planta, y cuando la descubría, la llevaba hasta el árbol, y con ella retiraba el tapón que obstruía la entrada al nido. Entonces el mago le quitaba la planta al ave. También se afirmaba que, debido a la estructura de la planta, algunos espíritus elementales que se manifestaban mediante la propensión a hacer salir o abrir cosas utilizaban el cuerpo etéreo de la raíz de primavera como medio de expresión. Azabel, un señor del mar poderoso que controla lo que está tanto por encima como por debajo del agua, recupera cosas que se han perdido o hundido en ríos, lagos y océanos, como barcos y tesoros hundidos. Cuanto más enérgica sea la invocación, más prisa se dará por cumplir su misión. Machiel se presenta en forma de una hermosa doncella, y con su ayuda el mago consigue honor y dignidad. Ella convierte a aquellos a quienes sirve en dignos y nobles, refinados y gentiles, y colabora en todo lo relacionado con los litigios y la justicia. No se presenta a menos que se la invoque 2 veces. Baruel, el maestro de todas las artes, se manifiesta como un trabajador cualificado y se presenta con delantal. Puede enseñar más a un mago en un instante que todos los trabajadores cualificados del mundo juntos en 20 años. Hay que invocarlo 3 veces. Estos son los espíritus más serviciales para el hombre, pero hay muchísimos más que por falta de espacio no puedo describir. Ahora bien, si alguien desea la ayuda de un espíritu para conseguir algo, primero tiene que dibujar el signo del espíritu al que desea invocar. El dibujo se tiene que trazar justo delante de un círculo hecho antes de la salida del sol, en el que se han de colocar el interesado y sus ayudantes. Si uno desea ayuda financiera, debe invocar al espíritu Asiel. Hay que dibujar su signo delante del círculo. Si uno quiere otras cosas, tiene que trazar el signo del espíritu capaz de proporcionarlas. En el lugar donde se va a trazar el círculo, primero hay que dibujar una cruz enorme, con una espada grande con la que nadie haya sido herido. A continuación hay que hacer 3 círculos concéntricos. El central se hace con una tira larga del pergamino sin usar, y se debe colgar encima de 12 cruces hechas de madera de espino de la cruz. En el pergamino hay que escribir los nombres y los símbolos acordes con la figura que sigue. Por fuera de este primer círculo hay que trazar el segundo de esta forma. Primero se sujeta un hilo de seda roja que se haya hilado o retorcido hacia la izquierda, en lugar de hacia la derecha. A continuación se ponen en el suelo 12 cruces hechas de hojas de laurel, y también se prepara una tira larga de papel blanco intacto. Se describen con una pluma sin usar los caracteres y los símbolos que se ven en el segundo círculo. Se enrolla esta tira de papel con el hilo de seda roja y se clava sobre las 12 cruces de hoja de laurel. Por fuera de este segundo círculo se hace otro, también con pergamino sin usar, y se clava sobre 12 cruces de palmera consagrada. Después de hacer estos 3 círculos, uno se introduce en ellos hasta quedar de pie en el centro, sobre un pentáculo trazado en el medio de la gran cruz, dibujada en primer lugar. Para que salga bien, hay que hacer todo según la descripción, y después de leer toda la invocación sagrada, se pronuncia el nombre del espíritu que uno desea que aparezca. Es fundamental que el nombre se pronuncie con toda claridad. También hay que tener en cuenta el día y la hora, porque cada espíritu solo puede ser invocado en determinados momentos. Si bien en el momento de firmar su pacto con el demonio elemental, es posible que el mago negro esté totalmente convencido de que tiene la fuerza suficiente para controlar de forma indefinida los poderes que se ponen a su disposición.
no tarda mucho en desengañarse. Antes de que hayan transcurrido muchos años, tiene que volcar todas sus energías al problema de la autopreservación. Un mundo de horrores al que su propia codicia lo ha ido adaptando, se le va acercando cada vez más hasta que existe al borde de una vorágine, esperando ser arrastrado a sus turbias profundidades de un momento a otro, con miedo a morir porque entonces se convertirá en siervo de su propio demonio. El mago comete un delito tras otro para prolongar su desdichada existencia terrenal, al darse cuenta de que la vida se mantiene gracias a una misteriosa fuerza vital universal que es común a todas las criaturas. El mago negro se convierte a menudo en un vampiro oculto que roba esta energía a los demás. Según la superstición medieval, los magos negros se convertían en hombres lobo que vagaban por la tierra durante la noche y atacaban a víctimas indefensas para conseguir la fuerza vital que contenía su sangre.